invocando la presencia de nuestros maestros, guías y orientadores espirituales, abrimos este octavo curso de Sintoniza Kabbalah en su tercera temporada. Shalom. Pues bien, el día de hoy tenemos algo realmente interesante. Quiero invitarlos a hacer una reflexión a lo que es el mismo concepto de la muerte que hemos estado viendo en esta tercera temporada, pero desde perspectivas y desde tecnologías espirituales diferentes. Hoy me voy a permitir abordar el tema desde la perspectiva del maestre, la muerte, la resurrección y la reencarnación. Entonces, estos temas son siempre una ocupación y una preocupación del ser humano. Leemos en el Bhagavad Gita esta tecnología espiritual que nos viene de la India, en donde nos enseña, nos muestra la presencia de una entidad divina a la que se denomina Krishna. En uno de los diálogos, en la parte 10ª, dice: pero también soy la muerte de cuya visita nada se exime, y el renacimiento que triunfa de la muerte. El maestre de la Ferrier, en relación con este concepto, nos muestra en el propósito psicológico número 12, recordamos que el maestro Serge Raynaud de la Ferrier sintetizó todas las tecnologías espirituales universales y nos los escribió en dos documentos importantes: los grandes mensajes y los propósitos psicológicos. En este caso nos explica este ciclo infinito de muerte y renacimiento que tenemos los seres humanos. La parte de arriba es la parte no visible, es la parte que no vivimos. El gran misterio, el eterno misterio que es la vida. Generalmente es una línea que se escribe entre el nacimiento y la muerte, dice el maestre. Sin embargo, el nacimiento, el punto que está escrito con la letra D, ¿verdad?, es ahí donde está, en esta parte de aquí se encuentra la letra D. No es la verdadera partida de la vida. Aquí está la D cuando establecemos el nacimiento, sino que el maestre nos dice, empieza desde la concepción. Los cosmobiólogos reiteran esta teoría diciendo que desde nuestra concepción empezamos a recrear nuestra experiencia, y a lo largo de los 9 meses que estamos en el seno materno, estamos viviendo toda la evolución de la humanidad, desde que empezó la célula, la unicélula, hasta convertirnos en el ser humano que somos el día de hoy, pasando por todas las trayectorias, todas las vidas, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, desde la época de los dinosaurios, desde la evolución hasta los a los homínidos actuales y al Homo sapiens que somos hoy día. Y la muerte no es el verdadero final de nuestra existencia en este mundo visible, en el punto G. Aquí refiere nuestro maestre la vida desde nuestro nacimiento en el punto D hasta la infancia en el punto E, que está aquí tapado. De alguna manera quiero que se quite, pero no se puede. Aquí está. ¿Cómo le hago? Aquí se quita si lo pongo aquí. En el punto E, en el punto F empezamos el retorno hacia la muerte. Y ahí en ese punto realmente nos refiere el maestre el punto X, el punto del Big Bang, el punto donde partió nuestra característica anímica, nuestra característica de ser,
Dice, partiendo del punto X, la chispa divina, la vasija y la emanación, ¿se acuerdan ustedes? Se desata para pasar del noumeno al fenómeno. En Kabbalah le llamamos el Olam o el mundo del Atzilut. En este mundo hay una emanación y nuestro ser empieza un ciclo constante de evoluciones, de vida visible, de vida no visible, en donde en el punto A de la emanación pasamos a el mundo de Beria, al mundo de la creación, el punto en que el espíritu se densifica en entidad. En este punto nos hacemos una entidad, pero estamos en el mundo no visible, estamos en nuestro mundo de Beria, el mundo de la creación. A partir de este momento existe, al punto B, el espíritu penetra en la zona astral. Nos estamos preparando para una encarnación. Es el estadio caracterizado por la duración de 1/10 de mes, y los textos escatológicos mencionan casi todos esa estancia, los 3 días simbólicos de que hablan los teólogos, la resurrección de la carne después del descenso a este plano. Bajamos al plano y en este punto ocurre la concepción. Hay una preparación y ocurre la concepción. En el punto C, el tiempo de la concepción, caracterizado por 1 mes de nuestro tiempo terrestre, el espíritu se incorpora en el mundo de aquí abajo, pero la encarnación no será completa. Nuestra alma se materializa en el mundo de Nefesh. En el punto D, el momento del nacimiento terrestre al final del 10º mes lunar, durante ese tiempo él ha debido pasar las experiencias del principio molecular, de la inteligencia celular, de la conciencia colectiva, para llegar al plano mental inferior, que va a marcar, o sea, en este punto, en el momento de nacimiento, dice nuestro maestro de la Ferrier, en este momento, en el punto D, en el punto de la encarnación, en el punto del nacimiento, perdón, en el punto D de dedo, adquirimos el alojamiento de las fuerzas divinas físicamente en nuestro cuerpo y se activan a través de la respiración. Se fijan hasta los 7 años en el punto E y pueden dejar nuestro cuerpo en cualquier momento de la vida. O sea, concepción, 1/4 del periodo cíclico vital, nos vamos al nacimiento en D, se fija el espíritu divino, o sea, ya se tiene una concepción previa en la parte formativa, pero en la parte vital, en la parte corporativa, en nuestro Malkut, en nuestro reino, adquirimos en ese momento la chispa de la divinidad y el árbol de la vida se integra en nuestro ser, en el punto del nacimiento. Y dice el maestro, y puede dejar nuestro cuerpo en cualquier momento de la vida. Ocurre una fijación en el punto E cuando cumplimos 7 años. La energía divina se fija en nuestro cuerpo, nuestro reino, nuestro Malhut adquiere una potencialidad. En la Kabbalah, en la doctrina judía, se afirma que esto ocurre a los 14 años cuando se hace el mitzvah de los jóvenes para reconocer su presencia de divinidad. En el punto E, la infancia, seguir el tercer mensaje, los misterios revelados, el cuadro evolución, o sea,
En el tercer mensaje el maestre nos explica claramente cómo hacemos una involución y hacemos una evolución. El punto F caracteriza la edad adulta, lo crecemos, y viene de la edad adulta a la tercera edad, que puede prolongarse cualquier cantidad de tiempo. Esto es una simbolización. Y viene en el punto G la muerte, pero es la muerte física. Durante un periodo posterior a nuestra muerte, viene del punto G al punto H, se libera de su envoltura. Por eso en la cultura cabalística, en la cultura y en la doctrina judía, se tapan todos los espejos cuando hay una persona que recientemente ha fallecido, porque no se ha despegado de su astral, y ahí que experimenta una segunda muerte, la muerte del alma en el punto H. En ese punto ocurre la muerte del alma y viene todavía una tercera muerte que va hasta el punto A para reiniciar un ciclo. En este momento perdemos toda la identidad de nuestro Malkut existencial y empezamos nuevamente un ciclo donde nuestra alma entra en un coloquio, en una interlocución, en una interacción con los maestros y maestres para valorar la experiencia que vivimos en la reencarnación anterior, y se le rediseña del punto A al punto B la integración de cuáles van a ser sus correcciones, cuáles van a ser sus tikkun, pero se hace a través de un conjunto de entidades espirituales donde ya el ser ya no tiene la memoria de la existencia anterior, sino que se hace un inventario, se hace una reconciliación de la edad y conciencia espiritual, se acuerda entre todos cuál va a ser el diseño de la nueva encarnación, y viene nuevamente el periodo de B a C, o sea, de B a C, donde se empieza a preparar, donde se empiezan a buscar los padres, las familias que son afines y propias para desarrollar la tarea espiritual consignada y empezar a buscar dónde va a hacerse nuevamente la presencia reinal del ser. Entonces, nuevamente nace en el punto C, perdón, se concibe, hay una concepción. En el momento de la concepción hay un conjunto de acuerdos donde se seleccionan el padre y la madre que tienen las características propicias para desarrollar nuestro tikkun. Y en ese momento vamos del punto C durante 9 meses viviendo esta experiencia molecular, celular, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino de conciencia. Y en el punto D volvemos a nacer, se nos vuelve a dar este soplo de divinidad, dice la sabiduría y la documentación bíblica, el soplo de vida. Lo aceptamos y lo afirmamos a través de la respiración, por eso es tan importante la respiración en nuestras escuelas, en nuestras prácticas de yoga, porque la respiración es la afirmación de las fuerzas divinas en nuestro reino, en nuestro Malhut. Y vamos ahora a vivir una infancia en donde poco a poco vamos adquiriendo una conciencia existencial. Nuevamente vamos a la vida de adultos en la letra F, y en la letra G, nuestra muerte física. Pero existe un periodo de tiempo de 7 días, dicen los cabalistas, que nuestra alma perdura consciente de nuestro cuerpo. Las visiones de nuestro cuerpo que tienen todas las culturas
Es múltiple, pero todas coinciden en que son un conjunto de capas superpuestas. Entonces, cuando el cuerpo físico desaparece, las primeras 4 capas se pierden. Las las 3 capas más exteriores, más sutiles, son las que conservan la identidad del ser. Y esas no conservan memoria. La memoria queda entre la mente y el alma, donde se transmite toda la experiencia asimilada a lo largo de la vida, y estas capas exteriores que se afirma o se dice que tienen algo así como 21 gramos de peso, son sumamente sutiles, pero contienen toda la programación vital de nuestro ser desde que adquirió una personalidad individual en el Sin Sum, en el Big Bang, hasta nuestros días. Entonces, nuestro ser existencial, elemental, es profundo, es antiguo y es permanente. Permanecemos en el ser de una manera permanente y vamos a través de reencarnaciones creando una experiencia, creando una purificación, creando un crecimiento verdaderamente agradable, porque vamos disfrutando este desarrollo, vamos, en la medida que nuestra conciencia crece, nuestro estado de contentamiento se amplifica. Nos sentimos cada vez en un estado mayor al darle la verdadera importancia a nuestro ser profundo. En esta cultura brahmánica, en esta cultura de la India, este saludo tan clásico que se hace a través de unir las manos, hacer una reverencia y decir la palabra Namaste, quiere decir desde mi ser profundo, desde mi ser existencial, saludo a tu ser existencial. Reconocemos en cada hermano, en cada persona, la presencia de esta energía divina. Una energía profunda, una energía única que nos hace seres únicos y existenciales. Recordando nuestra clase pasada, donde hablábamos del Atzilut, donde las 3 sefirot superiores tienen la interacción. El Atzilut es el Olam, es el mundo, es un plano creado que emana a las 3 primeras sefirot. O sea, el Atzilut está por encima, pero está emanando constantemente hacia Keter. Keter emana de manera constante hacia Jochma, y Binah adquiere la conciencia de esta emanación y la voluntad de mandarla hacia el siguiente mundo, hacia el siguiente Olam, que es el mundo de la creación, el mundo de Beriah. En este plano es el dominio celeste, las fuerzas celestiales, angelicales, energías muy puras, muy limpias, muy elevadas, pero que están a nuestro alcance simplemente con levantar nuestro estado de conciencia. Está repleto de luz santa de Dios, todo es Dios y Dios es todo. Bendito sea su nombre. De ese mundo beriático, el hombre extrae los principios religiosos, el cual está en contacto con el Shema, o sea, este agente, este cuerpo anímico que vive en ese mundo de Beriah. Es una parte de nuestro ser y es un organismo intelectual lógico, y ahí en el Olam de Beriah residen 3 sefirot. Gesed, que es el que fue abierto y disparado por el patriarca Abraham, Geburah por el patriarca Isaac y Tiferet por el patriarca Jacob o Israel. Ahí están los 3 sefirot de la creación. Un Olam que funciona en una energía de vibración
un poco más abajo, pero es simplemente por una lógica de creatividad. O sea, primero se emana la energía, después se hace el principio de mentalismo y después se va formando en el mundo de Yetzirah. En este tercer plano de la formación, que no es no cuantitativo, sino mundo de fuerzas cualitativas, energías que se van acomodando, que están conspirando para que nuestros deseos, para que nuestra voluntad se vaya materializando, es a través de esos planos que la Shekinah se infiltra para establecer un lazo, un kesher entre lo divino y el mundo material. De ese mundo el hombre extrae su principio sobre el cual está sintonizado, el Ruach, o sea, es este cuerpo anímico que está en el mundo de Yetzirah. Tronó y está a punto de llover. Buenas tardes. Un trueno fuerte acá en casa. 3 sefirot están presentes en este mundo. La sefirot de Netzach, que es la sefirot que fue creada por nuestro patriarca Abraham. La sefirot Eod, que fue creada por el patriarca Eleazar, y la sefirot de Yesod, que fue creada por el hijo preferido del patriarca Jacob, José. Ahí está el contacto con nuestro Malhut. Todo nuestro contacto con el mundo superior es a través de Yesod. Yesod es una esfera que nos envuelve a nuestro mundo y todo lo que tengamos que hacer para elevar nuestra conciencia tiene que ser a través de Yesod. Y por último está el mundo de Asia. Es el cuarto plano en el cual la Shekinah se incorpora. La Shekinah es el alma, es esta energía vital que nos caracteriza, pero que está en vibraciones diferentes. Se incorpora en el mundo de la acción, es la residencia de la Sefira de Malhut. El 10º del árbol es el plano de la acción, pero también es un espejismo de la vida. Recuerden que decimos constantemente que solamente el 1% reside en el Olam de Asia. Todo lo demás, el 99%, ocurre en los mundos superiores, en el mundo de Yetzirah, de Beriah y de Atzilut. De estos 4 mundos, reiteramos, la Shekinah, la materialización energética en la que estamos atados. Tenemos un cuerpo, una ya, que es un organismo que vive en la frecuencia de Atzilut. O sea, es muy sutil y muy poco tiempo de nuestro tiempo podemos estar a ese nivel, pero está a nuestro alcance para recibir cuando corremos la cortina y recibimos la emanación de la luz, es precisamente a través de allá que lo conseguimos. En Neshma, el cuerpo religado avería al Olam de la creación. Tenemos el Ruach, que es nuestra alma más sensible, es donde permanecemos cuando estamos en meditación, en un estado de conciencia introspectivo, donde no estamos activos, estamos en Ruach. Tenemos este cuerpo, tenemos este organismo sentimental, es básicamente emocional. Aquietamos en la meditación y habitamos y contactamos con el mundo formativo. Ahí podemos formar nuestras necesidades con mucha confianza y finalmente tenemos el Nefesh, este cuerpo físico, esta alma pequeña que está dentro de nuestro cuerpo cuando estamos vivos en esta encarnación. Entonces, esta es la explicación de la cultura brahmánica, de la propuesta del maestro de la Ferrier, de la propuesta del judaísmo y de la propuesta de la Cábala. Esencialmente, con otras palabras, con otros conceptos, las ideas son idénticas. Las ideas nos hacen reflexionar que esta
condición dogmática, no tenemos ninguna evidencia, no hemos visto ninguno de estos mundos, no hemos visto ninguno de estos cuerpos anímicos, pero a través de la fe y del dogma podemos acercarnos a la potencialidad, a la posibilidad de que esta es la forma en que nuestro ser procesa su vida, su evolución y su reencarnación. ¿Cuáles son estos tiempos? Nos dice el maestro de la Ferrier, estos ciclos están marcados por tiempos muy aproximados. Es el tiempo relativo en lo concerniente a las experiencias, dado que estas son mucho más numerosas al comienzo del ciclo, es una menor duración terrestre. Recuerden que hemos dicho que el tiempo en los mundos no tangibles, fuera de Malkuth, no existe. Pero se hace una referencia aproximada para darnos una idea de lo rápido o lento que ocurre en estos procesos. Dice, un mes lunar para que el espíritu encuentre su lugar. ¿Qué es esto? Es un mes lunar para que transcurra de B a C. Más o menos es el tiempo que tarda el alma, el Ruach, en encontrar los padres apropiados para su encarnación. Y va buscando, va acumulando los requisitos, va identificando qué tipo de padres pueden ser, con cuáles tiene correlación, con cuáles tiene familiaridad, y finalmente los localiza. Y ocurre un mes lunar. Después vienen 10 meses lunares de que el niño está en gestación, el feto está en gestación, para que él se incorpore poco a poco en el mundo físico, ir de C a D. Luego, 100 meses para que la encarnación sea completa. Es decir, cumplimos 7, 10 años. Es diferente en cada ser, es diferente en cada alma, es diferente en cada encarnación, porque los requisitos son diferentes. Entonces, no son exactamente cuando en el momento en que ocurre del mes 1 de nuestro nacimiento al mes 100 de nuestro nacimiento, aproximadamente 8 años, 9 años, que hemos logrado esta encarnación completa. Pueden ser 10, 11 años, hasta 14 años, o puede ser de alguna manera prematura a los 7 años, cuando el niño ya trae mucha intensidad espiritual y la encarnación es completa. Después, 1000 meses para establecer el principio de conciencia permanente. Es donde vamos formando nuestra alma de vivencias conscientes, de vivencias de las cuales nos damos cuenta. De las vivencias que pasan ciegas a nuestra existencia, no quedan asimiladas en nuestra alma. Entonces, 100 meses para ir de la niñez, del punto E al punto F. 1000 meses. O sea, tenemos una vida adulta. Entonces, en ese punto, en el punto F, ¿verdad?, es cuando ya hemos adquirido una conciencia permanente que se adhiere a nuestra alma y va a ser transferida ya al acervo de nuestro ser elemental, de nuestro ser profundo. Viene el momento de G a H, y aquí la vida ocurre, o las condiciones ocurren de manera inversa. Una milésima de mes lunar para ir de G a H, ¿verdad? Se habla de 7 días, se habla de 3 días, ¿verdad? Una centésima del mes para ir de H a A, o sea, para que ya nuestro cuerpo suelte toda la vivencia del tercer nivel anímico, el tercer nivel de alma, y entremos en el nivel básico, para empezar en la parte pura de nuestra alma, a empezar a diseñar el siguiente ciclo de reencarnación, y de A a B ocurre en un décimo de mes.
más o menos en 3 días. En una visión humana ocurre esto, en la visión de almas, de espiritualidad, de energías existenciales. Puede transcurrir el tiempo necesario para que los espíritus nos den la condición necesaria para el diseño de nuestra siguiente reencarnación. Y viene otra vez un mes para que el espíritu regrese de B a C, que es el punto del nacimiento. Naturalmente, todas estas duraciones están dadas según el orden lógico de la concepción del tiempo. Pero si en su envoltura carnal nuestro espíritu no estuviera prisionero, debiendo soportar el proceso de nuestro razonamiento, todo sería diferente, y eso es lo que sucede en los mundos superiores. Hemos dicho muchas veces que el tiempo no existe en los mundos superiores, en los mundos anímicos. Entonces, aquí nos explica más o menos esta aproximación de temporalidad para que nos demos idea de cómo ocurren estas cosas. Vemos estos conceptos en mayor o menor grado en otras culturas, pero desde tiempos muy, muy ancestrales. La cultura china nos habla del samsara, el nacimiento, vida, muerte y renacimiento, o una liberación hacia el moksha. Está el símbolo del Ouroboros, que es la serpiente que se devora su parte, su cola, y cierra un ciclo existencial. Pero conceptualmente es exactamente la misma idea, y esto está presente en la cultura oriental de la China, y están todos los ciclos de vida, de nacimiento, vida y muerte, y descenso y renacimiento. Tenemos de igual manera la muerte en Egipto. Tenemos la dicha de tener todas estas momias y faraones que han sido enterrados con tanta pompa y con tanta condición, gracias a los conceptos que de la muerte tenían los egipcios. Ellos decían que era un tránsito en donde al final del cual ibas a ser juzgado, ibas a ser valorado. En realidad, en el concepto de Kabbalah no es un juicio, es una valoración, no para hacer un castigo, sino para determinar el siguiente periodo. Pero sin embargo, todos los faraones y los gentes importantes de las familias ricas, poderosas de Egipto, se enterraban con joyas, con alimentos, con libros. Se han encontrado libros, o sea, princesas, gente culta que había decidido que fueran enterrados con libros. ¿Por qué? Porque dentro de su concepción había un tránsito para prepararse hacia un retorno, hacia un renacimiento, hacia una reencarnación. Entonces, el renacimiento, la reencarnación, la resurrección y la muerte. Conceptos que están presentes de igual manera en la cultura de Egipto. Tenemos la cultura griega, el Hades, donde Plutón lleva en una barca a cruzar este océano para llevarte a la otra orilla. Y ahí, de esta manera, vivas una vida espiritual, una vida valiosa en función de tu desempeño existencial. El dios Plutón era el que te llevaba hacia la otra orilla y te permitía la reencarnación. Y toda la mitología griega va orientada básicamente a un proceso de renacimiento, reencarnación, donde las almas son premiadas o castigadas en función
de su desempeño espiritual y su relación con los dioses, principalmente en términos de cultura. Por eso los filósofos y en general los personajes de Grecia se preocupaban mucho por el cultivo de su conocimiento, por la filosofía, por mantener una condición mental permanente. ¿Para qué? Para conectar con esos mundos, para conectar con esos procesos existenciales que los llevaran a una nueva condición de vida. Tenemos nuestra cultura judeo-cristiana en el occidente, donde se ha marcado de una manera profunda la resurrección de Cristo, resurrección de Cristo como un cambio a la historia humana. Entonces, tiene esta resurrección una condición que se le da espiritualmente una trascendencia extraordinaria. La realidad es que la enseñanza crística, el Cristo, la propuesta que nos hacía era: existe dentro de ti una condición que puede llegar a cristalizar. Y este estado de resurrección fue meramente un estado de concluir su doctrina. Pero vino un periodo en donde el maestre desaparece, el maestre Jesús desaparece. Y entonces la doctrina se orienta más hacia la culpabilidad, hacia la devoción, hacia la adoración de la figura, más que hacia la propuesta existencial de cristificarte, de hacer crístico tu desarrollo. Entonces, esta condición anímica que nos propone el maestre de la Ferrier, en donde podemos estar en contacto con los mundos superiores, no nos es negada cuando estamos en Malhut. Y podemos, a través de pequeños instantes, de momentos de meditación, de concentración, buscar esa conexión, esa conectividad con los mundos superiores. El maestre de la Ferrier nos propone un camino, el camino de Mala, Maya y Mukti. ¿Qué quiere decir esto? Son conceptos de orden brahmánico. Mala, es purificación. Nuestro reto principal al ir aumentando la conciencia es irnos limpiando de los clipots, ir quitando estas capas, estas cáscaras que se han ido adhiriendo y eliminarlas con un estado de conciencia a través de la práctica principal de compartir la luz, de compartir tu energía, de usar tu energía para servir a otros, de usar tu energía para transmitir la luz a otros, hacia donde hay lugares de oscuridad, hacia tus propios lugares de sombra, iluminarlos a través de la mala, de la purificación. El segundo paso es el maya, que consiste en darte cuenta. Kabbalah nos dice 1% de conciencia, 99% que no vemos. La cultura brahmánica nos dice todo es una fantasía. Lo poquito que vemos en realidad no representa nada en relación con todo lo que existe. Eso es el maya, donde, si ustedes recuerdan esta película de Matrix, donde la verdad estaba en un mundo todo caótico, pero era presentado a través de personajes impecables, limpios, todos iguales, los policías todos con lentes oscuros, todo el mundo viviendo una vida de enorme placer.
Pero en la realidad existía un mundo que estaba caótico y los cuerpos estaban ahí viviendo esa fantasía, ese maya. Ese no existe. Tu verdadero mundo existe en tu interior a través de la meditación, a través de buscar elevar tu estado de conciencia hacia estos mundos que la Kabbalah nos descubre, nos ofrece, nos proporciona, y donde vamos ascendiendo poco a poco. No podemos negar nuestra cultura judeo-cristiana, pero es eso, una mezcla judaica que imprimió San Pablo en toda la doctrina inicial y la propuesta crística que nos propone el Maestro Jesús de cristificarnos. Y sí, fue una condición trascendental, pero la hemos orientado de una manera diferente. Esta condición de resurrección nos llama hacia una modificación en la orientación para que la cristificación vaya de tu piel hacia adentro, de tu conciencia a tu interior, de darte cuenta hacia lo que eres en este ser esencial, este ser profundo, este ser del que habla nuestra presentación. Entonces, esta es la invitación esencial, donde la cultura brahmánica nos dice, Krishna, el Dios, el que está allá en el Achilut, es el que rige el nacimiento, la vida, la muerte, el renacimiento, la resurrección y la reencarnación. O sea, todo está previsto en un plan espiritual, en tu ser esencial. Está considerado para que tú tengas la más alta potencialidad, pero depende de ti, de tu voluntad, y por eso hemos sido dotados de esta condición de voluntad para que el libre albedrío haga un equilibrio con la energía prevista y el destino manifiesto, para que de esta manera tú des más o menos intensidad a tu proceso evolutivo y a tu ciclo de reencarnación, de resurrección y de renacimiento. Entonces, esta es la enseñanza de este octavo curso. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Y vamos a abrir el espacio para preguntas de esta parte que es verdaderamente interesante por todas las coincidencias que tienen las enseñanzas universales. Entonces, adelante, por favor. Si desean hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, cómo se sienten en esta encarnación, qué tan conscientes están de ella, cómo la están viviendo, etcétera. Hay mucho para dialogar y bueno, me gustaría obviamente escuchar. Adelante. Yo, Jorge, Adelante, Jorge. te habla de que cuando va uno antes de nacer, pues escoge uno a sus padres. Hay una capacidad de conciencia para decir, yo prefiero esto por esta y este motivo, que me va a permitir seguir elevando mi estado de conciencia y seguir creciendo como yo quedé. Por ejemplo, pensando en que así va a ser en mi caso, pues no es mucho tiempo, 8 o 7 años de lacto-vegetariano, que me he dado cuenta de que es la mejor opción de alimentarme. Yo podría escoger ya desde entonces ser pues padres o lacto-vegetarianos o veganos, como sea. Y esa ¿Pregunta? capacidad, sí, tendría esa capacidad de seleccionar a una persona. Es decir, en ese momento
ya estoy seguro de que la pareja que yo voy a seleccionar cumple las condiciones que yo prefiero, por ejemplo, en este momento, que sean ovo-lacto-vegetarianos, por ejemplo. Lo que dice el maestre es que la decisión, esta que ocurre un mes antes de tu concepción, durante ese mes tú escoges a tus padres, pero no en función de qué tan ricos sean y qué es lo que comen o qué tipo de doctrina practican, sino cuáles son las condiciones de tu alma para irla purificando. A lo mejor el hecho de ser ovo-lacto-vegetariano al principio de tu vida no era la mejor indicación para el diseño existencial que necesitabas, entonces se te diseña que parte de tus primeros 35 años no seas ovo-lacto-vegetariano, y ahora que cumpliste 36, pues ya lo decidiste, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, empecé a los 55 y eventualmente doy gracias a Dios por los padres que me tocaron, porque realmente me enseñaron cosas que me han sido muy útiles en la parte esencial, ¿verdad? Me hubiera gustado que mis papás me regalaran un Volkswagen cuando cumplí 16 años. Yo andaba en camioncito democrático, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver para el desarrollo de tu alma. Esas son cosas que son del reino, que son de Malkut, cosas de acá de abajo, ¿verdad? Porque yo entiendo que nuestro estado de conciencia eh, nos damos cuenta, como lo acabas de mencionar, en cierta edad. Por ejemplo, yo tengo 75 años, así que empecé prácticamente a los 68, 69 y me di cuenta de que pues es la mejor opción para tener un estado de salud mejor que hace 10, 15, 20, hasta 50 años, ¿verdad? Entonces, porque también entiendo que nuestra alma, que es el almacén de todas nuestras experiencias, está esperando mi regreso y en ese regreso continuar, pero como estoy hasta ahorita, de ahí en adelante, ¿sí? Yo he visto niños que pelean con sus padres, que no quieren comer carne, no, pero tienes que comer carne, tienes que comer carne. A lo mejor esos niños ya tuvieron una experiencia anterior donde era la mejor opción para ellos, ¿sí? Y desafortunadamente por su propia debilidad física no pueden hacer nada. ¿Qué me comentas acerca de eso? Bueno, existe una tendencia o una respuesta de un poquito de soberbia cuando tú ya te portas de la manera correcta. O sea, el hecho de decir somos vegetarianos y somos sanos, me dice un hermano de Margarita, ustedes van a ser los más sanos del panteón cuando se mueran, ¿verdad? Porque nos vamos a morir muy sanos, ¿no? Como comemos vegetariano y no tomamos alcohol y no fumamos, ¿verdad? Como quiera te vas a morir, dice mi cuñado. Es correcto, o sea, pero viene la reflexión de tu comentario, Jorge. O sea, estar sano, ¿para qué? ¿Cuál es el uso y el propósito de salud, de tu salud? ¿Y qué uso le vas a dar a tu salud? Vivir en una condición familiar más armoniosa o en una condición de servicio a la comunidad o en una condición de servicio a tu grupo social, etcétera, ¿no? Es decir, no solo es estar bien y seguir las disciplinas, es estar bien para darnos cuenta y hacer la cristificación, la cristalización y el desarrollo de nuestra alma, esa acumulación de conciencias para tener ya un acervo y al siguiente ciclo ya no tener que estar considerando si soy o no soy vegetariano, ¿verdad? Porque de repente cuando vas pasando por una chicharronería dices, ay, a lo mejor un día voy a dejar de ser vegetariano, ¿verdad? Porque sobre todo si están las tortillas haciéndose ahí recién hechas. La verdad es que no. Pero uno trae muy arraigado su forma de alimentación infantil y se despierta en condiciones de apetito. Pero
No, básicamente es la pregunta, este estado de salud que hoy gozas y por el cual te felicito, debe de desarrollar la reflexión. Primero, de ser muy humildes, de decir, todavía hay estados de salud mejores, de más purificación, de más limpieza, de más higienización, y el que ahora disfruto y tengo, lo uso para un propósito realmente de compartir la luz, que es el sustrato más importante de la Cábala. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo tú en ese sentido, especialmente en el servicio, ¿verdad? Que si tú ya tienes una experiencia que te ha funcionado, un estilo de vida que te ha funcionado, no es para que lo manejes como una soberbia, ¿verdad? Sino para que lo compartas con quienes estén abiertos a escucharte, ¿sí? Que es Correcto. un servicio bastante práctico, ¿verdad? Gracias, Jorge. Gracias. Don Fabián, Connie, maestra Hilda, ¿algún comentario, alguna pregunta? No. Connie, ¿usted no tiene alguna pregunta, un comentario? ¿Le ha resultado útil esta información? Fabián, usted siempre tiene preguntas profundas. Muchas gracias. Creo que en este momento, por ahora no. Muchísimas Muy bien, gracias. gracias. Gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde. Vamos entonces a cerrar. Vamos a invocar con gratitud la presencia de nuestros maestros y maestros que nos hicieron el favor de iluminarnos, de conducirnos y de llevarnos a una nueva etapa de conocimiento para nuestro beneficio y para compartir esta luz que nos llega de alguna forma. Shalom.